Aunque no podemos escuchar esta oración tan edificante, pero bueno, no pasa nada. Vamos a comenzar si os parece bien. Os doy las gracias por invitarme en el día de hoy y bueno, decir a todos muy buenas noches, muy buenas tardes para todas y todos los que habéis entrado hoy en esta sala de estudios sin fronteras. Y bueno, como bien ha dicho María antes, hoy vamos a hablar del maestro Kardec, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hablado de Allan Kardec? ¿Cuántas veces hemos visto episodios de su biografía, ¿no? Inclusive el salón de muchos centros espíritas está regido por una foto de él, no por idolatría, sino para recordar al codificador del espiritismo y elegido para la tarea, para esta ardua tarea, ¿no? Pero para poder entender al maestro Kardec hay que hacer alusión a Ribeil, este gran ser humano que ante todo nos legó su ejemplo y dignidad moral. Por eso, tal vez voy a repetir algunos asuntos biográficos que ya habréis escuchado seguramente en alguna ocasión, pero intentando dándole un enfoque en la evolución que se produjo en Hipólito, León, Ribel de Nizar, para convertirse en el maestro Kardec, en el maestro Allan Kardec. Esa transformación que tuvo que realizar y que bueno, os pido que tengáis paciencia y me ayudéis para poder conectar y brindar con ustedes ese reconocimiento en nuestras vidas. No simplemente un reconocimiento formal a alguien como Ribel, ese espíritu misionero, ¿no? El pasado 18 de abril se ha cumplido 163 años del trabajo de este hombre, quien no es ni más ni menos que la tercera revelación. Y es un momento importante para el mundo actualmente, ¿no? Porque la Tierra atraviesa una gran transición donde el ser humano, más que nunca, requiere de respuestas, de alternativas, para entender el verdadero sentido de la felicidad. Y es que seguimos buscando el verdadero sentido de la felicidad, porque todavía no la entendemos. Para unos, la felicidad tal vez es tener una vida llena de todas las posibilidades económicas, pero para otros, que ya comenzamos a entrever la reencarnación, comenzamos a valorar como hay seres humanos que pueden entregar su vida al bien como mejor tesoro de la vida futura. La invitación del espiritismo no es aprender a invocar espíritus, no es satisfacer la curiosidad de tal o cual persona. El espiritismo es una educación moral para que hagamos el bien y que solamente a través de la felicidad que podamos hacer a otros vamos a encontrar la nuestra. Fue, en resumen, si me permitís decirlo, de lo que fue la vida de este gran ser humano. Después de 163 años, sigue vigente el espiritismo. Es una doctrina que brinda esperanza, que brinda regocijo. Es importante recordar que las personas ahora aún realmente no conocen a Jesús y el espiritismo es una propuesta que vuelve al ser humano hacia Jesús. Como hemos dicho tantas veces, no al Jesús crucificado, sino al Jesús que nos enseña cómo precisar los objetivos existenciales. Este problema que traemos hoy, duda permanente que nos acompaña
nuestros retos diarios, las cosas que vivimos hoy son posibles o serían imposibles de asimilar si la vigencia de un Jesús que a día de hoy el mensaje del Cristo está vigente y gracias a su comprensión, ese mensaje de inmortalidad nos da esperanza y consuelo. El espiritismo, pese a sus 163 años, sigue siendo, permítanme decirlo, una doctrina joven, aún poco conocida, pero de una profunda metodología, de una profunda sabiduría, de una síntesis que logró Allan Kardec, que muy pocos seres humanos logran hacer. Es muy fácil hablar, disertar, escribir libros, pero sintetizar, escribir las palabras correctas, inspiradas para que pudieran rebasar el horizonte del tiempo, solamente pocos hombres están preparados para ello. Y él lo logró. Bajo la sintonía de seres maravillosos, esta misión. En la Génesis, inconscientemente, él hace una visión de lo que podría ser su vida. En el capítulo primero, Caracteres de la Revelación Espírita, en el ítem sexto, hace una reflexión que resume la intención de la información que compartiremos esta noche en la conferencia. Y dice así: si Dios promueve reveladores para las verdades científicas, también puede con mayor razón promoverlos para las verdades morales, que constituyen uno de los elementos esenciales del progreso. Esos son los filósofos, cuyas ideas perduran a través de los siglos. Por eso, la primera expresión que expresa este libro de color azul que vemos en esta diapositiva, el libro de los espíritus, es la expresión filosofía espiritualista. Quiere decir que es una filosofía capaz de revelar, al ser humano la razón de ser por la cual existe. Esa situación que enfrentamos, lo que percibimos en el mundo actualmente, las guerras, las limitaciones económicas, toda una serie de circunstancias nos están dando la buena nueva, retomando el mensaje de Jesús, que simplemente es un proceso del cual despertaremos a una vida mejor. Por eso, la formación del carácter del maestro Kardec transita de Ribeil a Allan Kardec. Esta es una propuesta de transformación moral, de cómo podemos ser seres aparentemente limitados, pero con un esfuerzo moral, con nuestra firme voluntad, nos transformamos a hacer grandes cosas. Solamente necesitamos dos ingredientes: la voluntad y el esfuerzo de transformarnos. Por esto hemos decidido llamar a esta primera parte la formación del carácter, porque a veces no sabemos identificar realmente lo que significa carácter. El origen de la palabra carácter, en griego y en latín, como vemos aquí, realmente significa aquel que graba. Por eso es importante hacer mención también de aquellos que grabaron el carácter de Ribeil, a pesar de que era un espíritu, como ya hemos repetido tantas ocasiones, que había adquirido en tantas vidas muchas potencialidades. Cuando él era Juanjus en una reencarnación precedente, cuando fuera uno de los iniciadores de la reforma de la Iglesia Católica, cuando fue capaz de hacerse quemar vivo antes de renunciar a sus convicciones,
Este gran hombre, ya en otra reencarnación, traía grabados en el alma los cimientos que le permitían no fracasar tarea de la doctrina. Porque algunas veces se ha cuestionado de que él podía fracasar. Claro está que tiene el libre albedrío, y este libre albedrío estaba en sus manos, pero traía construcciones psicológicas profundas y morales que le hacían de esta misión que fuera exitosa, y sería la misión determinantemente más importante de su vida. Y para hablar de él, hay también que hablar de este gran hombre que os presento a continuación, Johann Henry Pestalozzi, que en el 1700 ya anunciaba al mundo la posibilidad de cambiar y hacer una reforma de la educación. No era casual. Había una programación espiritual donde este hombre, en otra obra tan poco conocida, El canto del cisne, anunciaba la transformación que la educación debía vivir. Educación que ahora se le llama educación emocional, psicológica o espiritual, o que la neurociencia llama como neurociencia afectiva. Todo lo que vivimos en la vida tiene que estar sujeto a las emociones, al sentir de las cosas. Y en este libro, este preámbulo, El canto del cisne, haciendo mención a que el cisne, cuando está muriendo, emite un sonido parecido a una canción, da a entender y convierte a la educación en un hito histórico, en algo más grande para el ser humano. Por eso es que el espiritismo es una propuesta moral. La educación de los hijos, la educación de los amigos, la educación de todo cuanto aprendemos es el legado más importante y mucho más importante que la simple intelectualidad, que la simple inteligencia. Por esto, Pestalozzi, gran pedagogo, gran conocedor de las limitaciones del ser humano, sabía que el truco o la magia estaba en reconocer que los niños realmente debían ser educados por su propia madre, que la educación partía de la propia familia. No hay mejor educación que aquellas madres y padres dan a sus hijos. Y a la vez los maestros son preparados para lograr incentivar las cualidades del niño. Por eso, tanto tú como yo tenemos talentos y cualidades que están por despertar. Y antes de deprimirnos y entregarnos a la pérdida de las luchas, tenemos que educarnos para identificar toda la historiografía reencarnatoria donde hemos conquistado tantas cosas que forman parte de nuestras potencialidades. Cuando Allan Kardec conoce esta visión de Pestalozzi, pudo participar de este experimento tan maravilloso que propone este pedagogo. Es entre los 12 y los 14 años cuando sus padres, Joan Baptista Antoine Rivel y John List Duhamel, que eran personas culturalmente reconocidas por ser el primero un juez de una familia perteneciente a la magistratura y la segunda también una mujer muy educada, enviarían al joven Rivel para que recibiera espiritualmente la educación que él requería, distinta de la educación de ese momento. Rivel recibiría la educación por la intuición, quiere decir, que iría descubriendo a través de la experiencia de la vida el conocimiento, y descubriendo que solamente a través de las percepciones, de la intuición, era posible la instrucción, lo que conlleva para ello un lenguaje nuevo, neologismos, que más tarde usará Kardec, y principalmente saber y entender que tenemos que educarnos como individualidad.
Pestalozzi, a pesar de no ser reencarnacionista reconocido, no era dogmático, sino un libre pensador, que intuía que ya teníamos una individualidad de otras vidas. Por eso decía que para el educador las características reencarnatorias de los infantes era sagrada. La educación que hacía que entrara por la sangre daba miedo, creaba traumas. Esa educación férrea, estricta, que se basaba en el castigo. Pestalozzi viene a romper con esto y propone algo que es revolucionario para ese momento. La educación a través del amor. Esta fue la principal idea de Pestalozzi y rompe con el dogma del miedo de la educación. En su instituto hay libertad, hay exigencia, pero buenas relaciones con el alumnado. En su instituto no se imponían las religiones. De hecho, el 15 de noviembre de 1812 experimentó la muerte de su esposa, la esposa de Pestalozzi, aquella que la acompañó en todo el proceso de reestructuración de la educación. Aquella mañana, junto al féretro de su mujer, convencido de la inmortalidad del alma, hizo que sus estudiantes rodearan el féretro, entre ellos el pequeño o joven Ribeil, y exaltando la inmortalidad, grabó en Cardé la posibilidad de que el espíritu es lo esencial, que lo importante en las personas es el reconocimiento ético y el valor moral de los hombres, que lo importante era colocar al servicio de la humanidad los talentos y no como sucede ahora, que somos más lentos, pero para el egoísmo somos muy rápidos. Las generaciones viven del egoísmo y que ante todo el corrupto es egoísta. El corrupto es un egoísta además que utiliza el poder para beneficiarse sin entender que el poder está en el beneficio de los demás y no en el nuestro propio. En una carta que Pestalozzi hiciera a una condesa amiga de él, Francisca Romana Pons, da a entender mujer. Pestalozzi dice lo siguiente, como podemos leer en esta diapositiva: vuestra fidelidad y vuestra amistad para con ella han de seguirla al otro mundo. Nosotros la volveremos a encontrar y juntos nos llenaremos de júbilo. También comentan que en una oportunidad donde escribía a un ministro de Prusia, él, intuyendo la misión y la influencia que tendría en Ribeil, decía también: me siento como la hoz que clama en el desierto, como si esperase a alguien que debo preparar, que seguirá mi obra. Vendrá después de mí. Pestalozzi no era medium, pero sí intuía que estaba dándole herramientas para que alguien transformara el mundo, fijaos. Pestalozzi, también muy amigo de Johann Tas Lavater, una reencarnación de Eurípides Balsanulfo, forma Manuel Filomeno de Miranda en Tormentos de Obsesión, mantuvo un cruce de cartas con Lavater, también un adelantado de su época, un espírita con trayectoria y ejemplo. Estudió sobre la fisionomía y también indicó que la verdadera religión no es otra que la moralidad. La práctica de los principios cristianos tendría la fuerza de conducir a la infancia y la juventud. La libertad de los principios no eran dogmáticos. Por esto Kardec se forma sin dogmas, con libertad de pensamiento y fuertemente orientado por el racionalismo. El equilibrio entre la emoción y el pensamiento, la misión, pero ante todo la observación. Nosotros no observamos, vivimos tan inconscientes a veces que no estamos tan pendientes. Nosotros no observamos, vivimos inconscientes y ahí es lo que nos lleva al siguiente paradigma. Por tanto, bajo la formación siempre está la observación y esto es algo que queda muy arraigado en Allan Kardec. En el siguiente paradigma, en la siguiente diapositiva, vemos cómo
convergen el pensamiento de Pestalozzi y Kardec. Y dice, todo buen método debe partir del conocimiento de los hechos adquiridos, por la observación, por la experiencia y por la analogía a fin de extraerse, a través de esto, por inducción, los resultados y para llegarse a enunciados generales que pudieran servir de base al raciocinio, disponiéndose de esos materiales con orden, sin lagunas y armoniosamente. Finalmente, esta situación de la educación se ve reflejado en la codificación y de hecho en la pregunta 872 dice, y me gustaría que todos nos concentremos en esta frase: compete a la educación combatir esas malas tendencias y lo hará con provecho cuando se base en el estudio profundo de la naturaleza moral del hombre, mediante el conocimiento de las leyes que rigen a esa naturaleza moral se llegará a modificarla, así como se modifica la inteligencia mediante la instrucción y el temperamento mediante la higiene. Esto es psicología. Quiere decir que el temperamento debe estar equilibrado. Quiere decir que el ser humano debe identificar cuáles son los vicios, las tendencias que pueden llevarlo a la infelicidad como espíritu inmortal. Y aún más, Kardec distingue entre la inteligencia moral, por eso hay muchas personas muy inteligentes, pero son infelices. Personas con todos los títulos, pero moralmente abyectas, con sentimientos pérfidos. Por ejemplo, esta es la codificación espírita. Y no fue en vano que gracias al método de Pestalozzi, gracias a la influencia de este maestro, hizo historia. Empezó por los neologismos. Solo después que examinó las manifestaciones de los espíritus, Kardec creó, a través de la observación, por la senso-percepción, por el análisis intuitivo, la palabra espiritismo, diferenciándola del espiritualismo. Solamente dejó el estudio metódico, profundo. Además creó también la palabra como por ejemplo periespíritu. Kardec diferenció entre espíritu y alma, por ejemplo. Por eso que el frontispicio no habla de inmortalidad del espíritu, sino de inmortalidad del alma, porque es el fundamento de la psicología, que en esos momentos hablaba de la psique del alma, quien sobrevive al principio material o a la muerte del cuerpo físico. Kardec se fundamentó en los fundamentos ético-morales. No habló solamente de los principios mediúnicos, los clasificó e identificó psicológicamente los tipos de mediunidad, pero también la comunicabilidad de los espíritus tenía un objeto providencial, el desarrollo del progreso moral de la humanidad. Por eso los espíritas no somos espiriteros, sino espíritas, porque el espiritismo es una ciencia que crea una filosofía con repercusiones morales. Tal vez se fundamentó en los principios cristianos, para evitar los conflictos dogmáticos de las religiones. Kardec prefirió al Jesús humanizado, interpretando y arrojando luz sobre las palabras del Cristo. Un mundo donde nosotros venimos a perfeccionarnos, y todo lo que está pasando en la vida tiene una razón de ser con repercusiones hacia próximas reencarnaciones. Habla Kardec también de la vida. He ahí la diferencia entre espiritualista y espiritista. Los espiritualistas creen en la inmortalidad, más no necesariamente en la reencarnación, pero los espiritistas han comprobado, gracias a los estudios del maestro Kardec, la preexistencia del alma y la comunicación de los espíritus. William Cruz y tantos otros como hoy en día dicen que sobrevivimos a la muerte y que vamos a seguir viviendo bajo el presupuesto de la lógica, de la justicia de Dios, y finalmente la última obra de la codificación, la Génesis, planteando el conocimiento de estas leyes, plantea el conocimiento de la creación del mundo, de la creación de las almas, y los presuntos milagros de Jesús a la luz de unas leyes
quien no derogan de manera alguna la visión de la justicia de Dios. Rivel, educador, patriótico, humanitario, y digo patriótico porque cuando él sale del Instituto de Verdun, regresa a Francia con la firme sensación que su conocimiento con fundamento en el método de Pestalozzi, que era la pedagogía del amor, la intuición, cuando en Francia la educación era todavía dogmática, no podía de sopetón aplicar una transición en la educación. Sin embargo, se preocupó por la educación pública, el principal obstáculo de desarrollo de una civilización es la educación, y el principal obstáculo para la felicidad de un país a veces también la educación. Por eso hay una trilogía maravillosa en la cual no me puedo detener y que será objeto de estudio seguramente en otra oportunidad, pero la presento a modo de esquema, ¿no? La trilogía que se produce entre Rousseau, Pestalozzi y Cardet. Rousseau, el gran socorrista, demócrata, quien fundamenta la democracia, decía en su teoría la primera educación es la más importante y esa primera educación le corresponde indiscutiblemente ¿a quién? A las mujeres. Según decía Rousseau, la primera educación es la más importante y esta le corresponde a las mujeres, refiriéndose a la madre, refiriéndose al entorno del hogar, al entorno paterno. Tened en cuenta que en la época de Rousseau el hombre estaba dedicado a otros menesteres, pero al trabajo en la calle, y la mujer era la que educaba a los hijos. Por tanto, la educación tiene que estar en el hogar. Esa es la primera piedra que plantea Rousseau. Luego, Pestalozzi decía, para cambiar a una persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Por eso, no educamos. Qué profundo esto, ¿no? La educación es con amor. Amar, tolerar e identificar. Empatía, simpatía, compasión, ternura. Porque tocamos almas, no cerebros. Finalmente decía el profesor Rivail, bajo el seudónimo de Alan Kardec, la educación es la clave del progreso moral. No obstante, ese arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una profunda observación. Estos tres personajes históricos forman un tándem. Por eso cuando Rivail vuelve a Francia, el primer libro que lanza es el Plan para el mejoramiento de la educación pública en Francia. Y Kardec, antes de ser Kardec, bajo la visión de Rivail, señala que la educación debe ser considerada una ciencia. Hasta el momento no se entendía como ciencia la educación. Por eso la codificación refleja esto en la siguiente frase. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el de orientar las inteligencias, se los podrá enderezar como se hace con las plantas jóvenes. No obstante, ese arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y mucha observación profunda. Es un grave error creer que basta tener ciencia para ejercerlo con provecho. Kardec enfrenta muchos retos y simplemente para tener una idea de lo que hace él, en 1818, a más o menos hasta 1828, cuando era el profesor Hipólito León Rivel de Nizar, lucha por la transición de la educación, la empatía, sentir a los otros que sienten. Por eso la propuesta espírita es entre para crecer y salga para servir. Estamos y somos seres gregarios que necesitamos de los demás. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Kardec? ¿Qué hizo Rousseau? ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Transformaron su vida
a través del Cristo, a través de Dios. Es Kardec el primer educador reconocido históricamente por aplicar el método Pestalozzi. Kardec intentó crear dos institutos. El primero, el Instituto Básico de Primaria en 1834, y el segundo, entre 1826 y 1834. Y ambos debieron cerrarlos, porque económicamente no tenía poder. Kardec económicamente no tenía mucho dinero. Dictaba clases a domicilio. Por eso el espiritismo es de una riqueza no material, pero sí espiritual. La relación más profunda entre Pestalozzi y Kardec la resume esta frase de Lusitano Souza Costa. La educación es el método pedagógico de Pestalozzi y en resumen de Allan Kardec de la visión kardeciana es el desarrollo de la razón, formación de la conciencia y ennoblecimiento del corazón. Esto es lo que busca la doctrina espírita en definitiva. Algunos solo llegamos al primero, pero no logramos cruzar la línea de la formación de la conciencia, el desarrollo de los sentimientos. Nos quedamos solamente en el conocimiento, pero tenemos que avanzar para la formación de nuestra propia conciencia, ese avance moral y ennoblecer nuestro corazón para seguir creciendo. Pero para ello tenemos que despojarnos de todos esos defectos que tenemos, por lo menos trabajar para superarlos. Pero Kardec necesitaba conocimiento de lo que sería su incursión en el espiritismo, que aún no se le llamaba espiritismo en este momento. La primera de ellas fue el conocimiento del magnetismo. Cuando Aston Merber o Amand-Marie Jet de Chantelet trabajaron siglos anteriores el magnetismo, Kardec fue reconocido como un importante magnetista de 1824 a 1829. Antes de conocer el espiritismo, Kardec decía que el fluido magnético es una especie de electricidad. Puede muy bien obrar sobre los cuerpos inertes y hacerlos mover. Muy bien. Pero también sabíamos que estos personajes que acabamos de citar hacían curaciones a través del magnetismo, por lo que la fluidoterapia y la influencia del magnetismo en la ciencia y en la sociedad no es algo nuevo para Kardec. Ya había reconocido esa posibilidad. Por eso, del maestro Ribeil a Allan Kardec sucedieron muchas cosas en muy poco tiempo. Allan Kardec conoce los fenómenos espíritas en 1824, pero desencarna en 1869. Fueron menos de 20 años los que este hombre se transformó en sí mismo y además no solamente produjo su transformación, sino que hizo y nos trajo la transformación moral a la humanidad. Henry Sauce, uno de los distintos biógrafos, resume la importancia de la conferencia de esta noche. Y él dice así, para apreciar mejor a Allan Kardec, estudiémosle su obra, ya que cuanto mejor podamos jugar los méritos de este profundo pensador, tanto más crecerá nuestro respeto y adhesión a él. Meditando sus consejos y máximas, llegaremos a conocerlo mejor. La psicología de Kardec está en el libro de los espíritus. Si no entendemos su formación pedagógica, metodológica, didáctica, es muy difícil interpretar el libro de los espíritus, a pesar de su sencillez. Quiere decir que además de todo esto, es un genio. Ya en 1848 se habían dado los fenómenos de las hermanas Fox, ya el fenómeno de las mesas parlantes en América y luego se trasladó a Europa. La gente se reunía en los salones de toda Francia para ver cómo giraban esas mesas giratorias y ahí fue el 18 de abril de 1857 cuando Ribeil definitivamente adoptó el seudónimo druida de Allan Kardec. Era un sábado por la mañana cuando París vería el lanzamiento del libro de los espíritus en el Palacio Royal.
La primera prueba emocional se libraría con Edward Henry Justin Dent, el hijo único de la familia Dent, que había heredado la librería de su padre tras su desencarnación. Ese día, aún en el que se conocieron en el sótano de la vieja librería, asombrados por las características y la personalidad de Rivel, apostó por el libro de los espíritus, también gracias al apoyo de su madre, la señora Dent. Él amontonaba varios libros que su propia editora sobre el magnetismo, sobre las mesas giratorias, y ninguno de ellos se vendía. Pero en Rivel, tal vez sea por intuición, tal vez inspirado por los espíritus, encontró ese ser atrayente, ese hombre de peculiar expresión que le transmitió tranquilidad y que apostó por el libro de los espíritus. Por esto, el apoyo que recibió del librero y otros muchos compañeros se veían ensombrecidos por todas las críticas que recibía, burlas por ignorancia y hasta detractores tanto dentro como fuera de su círculo más cercano. Le llevó a citar estas palabras en las conclusiones del libro de los espíritus. Como bien podemos leer aquí, dice: pues bien, vosotros que no creéis en nada fuera del mundo material, sabed, pues, que de esa mesa que se mueve y suscita vuestras sonrisas desdeñosas, ha salido toda una ciencia, así como la solución de los problemas que ninguna filosofía había podido resolver. Kardec se inició en el conocimiento del espiritismo con un vínculo con Fortier, el cual ustedes ya conocen. Este hombre habló abiertamente a Kardec que las mesas hablaban, y Kardec aceptó este encargo, incluso lo tomó en un principio con mucho escepticismo, con la mítica frase: yo creeré que estas mesas hablan cuando sepa que tienen cerebro para pensar, medios para sentir y que son sonámbulas en la transmisión de una inteligencia. Fue por primera vez en la casa de Claire Maison donde tuvo contacto con estos espíritus y las manifestaciones espíritas, Fortier, Patier, Carlotti, una serie de personajes que podían generar la comprensión en él. Pero fue en su propia casa, junto a su mujer y con la familia Boudin, donde maduró hasta encontrar las dos hermanas adolescentes que le marcarían el rumbo legítimo para conformar el prototipo y la base que le llevó a madurar los libros de la codificación. Allan Kardec transformó las sesiones mediúnicas en un aprendizaje metódico. Pasó de la de la curiosidad a buscar la ciencia, investigó, usó el método científico. Por tanto, el espiritismo, como bien hemos dicho a lo largo de la conferencia, y todos bien sabemos, se basa en la ciencia, en el método científico, en la observación, y todo esto viene heredado de su maestro Pestalozzi, de Rousseau, de esos maestros que precedieron al maestro, que vinieron antes que él, preparando el terreno para lo que luego sería la tercera revelación. Allan Kardec, acompañado siempre de su esposa, gracias al espíritu amigo de la familia Boudin, y además con el beneplácito del espíritu de verdad, sería informado de la misión que traía. Kardec era un medio inspirado. Interesante la aclaración que hace el profesor Canuto Abreu en el libro de los espíritus y su transición histórica y legendaria sobre la forma de recibir las pautas a seguir en cada momento. Y dice así: el profesor recibe mentalmente la idea que uno de nosotros les envía en una haz de luz. La registra en su conciencia
luego la pasa por el filtro de la razón y emite el resultado como un pensamiento propio revestido de su estilo literario. Así fue como simplemente con la familia Baudin y otra serie de medios que fue sometiendo la obra al concepto universal. Aquello que emitía en un grupo lo validaba o lo consensuaba con otros medios para ver si la verdad era la misma en todas partes. Entonces de las mesas parlantes se pasó a la psicografía. Se fue apagando Rivel en favor de Kardec. Si queremos entonces definir la vida de Allan Kardec, podemos definirlo como la vocación. Es la convicción de que la vida de nosotros puede ser útil para sacrificar la personalidad en beneficio de otros que a menudo no la comprenden. ¿Qué hizo Rivel para terminar siendo Kardec? Acabar con su egoísmo. Pasó muchas experiencias duras y complicadas. No fue un camino fácil, pero dejó el egoísmo, dejó sus propios intereses y se entregó a la causa. Este fue el verdadero cambio que se produjo en este señor que pasó de ser una persona estudiada, ilustrada, con buen corazón y un gran hombre, en convertirse en el gran maestro que sintetizó la tercera revelación a través de los espíritus. Vemos en esta diapositiva lo que nos dice el espíritu de Fenelón. En presencia del desbordamiento del egoísmo, se requiere una auténtica virtud para sacrificar la personalidad en beneficio de los otros, que a menudo no lo comprenden. El reino de los cielos está abierto principalmente para los poseedores de esa virtud. A ellos, sobre todo, se les reserva la dicha de los elegidos, pues en verdad os digo, que en el día de la justicia, quien solo haya pensado en sí mismo, será puesto a un lado, y sufrirá por su desamparo. Kardec rápidamente se dio cuenta de que los hombres requieren de reglas precisas. Las religiones y los religiosos habían hecho de Jesús innumerables interpretaciones. Por eso en la tierra hay más religiones que consuelo. Hay más diezmos, permítanme decirlo así, que servicio social, porque el ser humano interpreta el mensaje a su acomodo, a su forma de verlo, lo adapta, pero el espiritismo tiene un mensaje perfectamente claro, que nos hace salir de nuestra zona de confort, que hace que remover la conciencia y despertarnos de la anestesia en la que vivimos. Muchos reconocieron sus obras, pero esencialmente, el 18 de abril de 1857, el matrimonio Rivel ofreció una hermosa celebración. Su apartamento era pequeño, pero ese día habían lanzado al mundo el libro de los espíritus. Sus invitados llegaban mientras las alegrías se verificaban con un hermoso brinde. Rivel elevó su copa haciendo una hermosa plegaria diciendo: quiero agradecer esta noche, reconociendo que su obra es una construcción colectiva del mundo espiritual y del mundo de los encarnados. Quiero agradecer a Fortier que me incentivó la existencia de las mesas parlantes y danzantes. También quiero agradecer a Carlotti que se osó a decirme que no era el magnetismo sino el alma de los difuntos quienes hacían mover las mesas. Quiero agradecer a Patier, quien no está presente esta noche, pero que su moralidad, su respeto, quien seguía estos fenómenos eran también personas serias. También a las queridas amigas Baudin, estas jóvenes que fueron las bases del edificio de la doctrina de los espíritus, y quiero también anunciaros que la obra
Llevará solamente el seudónimo con el que me llamé en mi vida druida, por petición del Espíritu de verdad, Allan Kardec. Afrontando así, Ribeil, realizando esa transformación, asume todo el peso de la obra de los espíritus, afrontando en el camino la traición que incluso sus amigos cercanos y la burla de muchos estuviera muy presente en su vida. Pero también tuvo grandes satisfacciones personales, pero fue una lucha constante. No fue un camino fácil, no fue un camino sencillo, pero estaba muy bien acompañado. Amélie Gabrielle Boudet, esta gran mujer, esta gran compañera, su mujer y esposa, asumiría la obra del legado kardeciano tras su muerte, y fue un gran apoyo que lo acompañó incansablemente por todo su recorrido. En momentos de desesperación estuvo ahí a su lado, siempre lo acompañó, lo aconsejó y estuvo a su lado. Un gran espíritu, el de ella. Tras la desencarnación de Kardec, siguió férreamente con su legado junto con Les Marie, fiel amigo de Kardec, recibiendo incluso comunicaciones del propio Kardec, ya desencarnado, para avisarles de un engaño que un fotógrafo hizo para desacreditar el espiritismo, trucando una foto, ¿no?, para desenmascarar él mismo el propio engaño. Y recibió esta comunicación que os brindo ahora en esta diapositiva, ¿no? Dice: querida esposa, proteged a nuestro medium Boudet. Falsos espíritas lo molestan en este momento. Él solo es verdadero y especialmente hará que se desenvuelva nuestra doctrina. Ley Marie debe ayudarlo. Estoy con todos vosotros, valor y adiós. Todo sería un engaño que llevaría a María a juicio a los espíritas, pero en ese juicio Amélia Boudet, la señora Kardec, salió victoriosa una vez más, ya que la verdad siempre se impone. El espiritismo vino para quedarse. El espiritismo es una propuesta para todos. El espiritismo no es propiedad de nadie, sino de todos, porque está y nació de todos los rincones del planeta, para ricos, para pobres, para gente humilde, para gente sencilla, para todo aquel que quiera acogerlo en su corazón. Ribeil hizo esa transformación moral. Hizo esa transformación. Tuvo miedo, tuvo dudas, pero esas dudas fueron superadas por su gran trabajo, por su esfuerzo, por su constancia, por su capacidad. Siguió aprendiendo, siguió luchando. Allan Kardec terminó la obra de los espíritus. No logró verlo, la obra completa, desde el plano material, pero sí desde el plano espiritual. Nos recuerda el valor misionero de los apóstoles en su propia persona, e invocó en sí mismo los valores de un verdadero cristiano, con el acompañamiento siempre y la voluntad inspiradora del Maestro Jesús. Él cumplió su tarea, pero ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra. Feliz noche y muchas gracias a todos. Gracias a los